¿Cómo un hombre de tan solo 21 años logró crear el imperio más grande del mundo? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Por qué no dejó herederos para su imperio? ¿Acaso fue su frustrada vida amorosa la que impidió un heredero? ¿Y cómo llegó a convertirse en faraón de Egipto? Además, ¿por qué los egipcios aceptaron que fuera su faraón? Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de Alejandro Magno, el rey de reyes. Conoceremos sus habilidades militares sin igual, su visión audaz y su capacidad para ganarse el respeto y la lealtad de sus seguidores. Exploraremos los desafíos que enfrentó durante su reinado y cómo los superó con astucia y determinación. Además, reflexionaremos sobre su legado y su impacto duradero en la historia. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida y las hazañas de este legendario líder? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras desentrañamos los misterios y las glorias del reinado de Alejandro Magno. Alejandro Magno nació en Pella, la capital del reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Sus padres eran el rey Filipo II de Macedonia y Olimpia, quien era hija del rey de Epiro. Su padre Filipo quería lo mejor para su hijo, así que ordenó a Aristóteles que se encargara de su educación. Las anécdotas de Alejandro comienzan a muy temprana edad. Siendo adolescente, notó cómo su padre iba a poner a la venta a un caballo, ya que nadie había sido capaz de domarlo. Alejandro le pide a su padre que, si consigue domar al caballo, le permita quedárselo. Su padre responde: «Hazlo si así lo deseas, hijo». Astutamente, Alejandro coloca al caballo mirando hacia el sol y logra finalmente domarlo. Sus primeras batallas llegarían al lado de su padre. Alejandro participó en varias campañas militares, ganando experiencia y mostrando habilidades militares excepcionales desde una edad temprana. Su padre, al ver su desempeño, lo dejó a cargo del ala derecha de su caballería en la batalla de Queronea. Recordemos que para esta batalla, Alejandro era considerado como un adolescente. Su ascenso al poder llegaría cuando su padre Filipo II fue asesinado. Una vez convertido en rey, Alejandro decide lanzar una invasión sobre territorio persa, como su padre lo había planeado. Sin embargo, debido a la muerte de su padre, algunas ciudades-estado de Grecia se habían rebelado. Así que Alejandro decide primero someter a las ciudades que se rebelaron, atacando Tebas de forma brutal para dar ejemplo a las demás ciudades. Una vez consolidado su poder en Grecia, decide atacar la península de Anatolia. Su primera gran batalla contra los persas fue la batalla de Graníco. Esta batalla se desarrolló en las orillas del río Graníco, ubicado en la región de Anatolia. Los ejércitos estaban formados de la siguiente manera. Por un lado, las tropas de Alejandro, compuestas principalmente por soldados macedonios, pero también con contingentes de otros pueblos griegos aliados. Por otro lado, estaban las fuerzas persas lideradas por Memnón de Rodas, un comandante persa, y contaban con soldados de todas partes del imperio persa y con mercenarios griegos. No se sabe el número exacto de soldados, pero se conoce que los persas superaban a los griegos debido a la inmensidad del imperio persa, lo que facilitaba reclutar soldados. Esta batalla sería muy estratégica, ya que los persas contaban con demasiados generales que se oponían al plan de Memnón de Rodas, quien proponía acabar con las bodegas de cultivos para que, al momento de la llegada de Alejandro, éste no encontrara ningún recurso para poder avanzar. Por otro lado, Alejandro decidió no esperar y atacar lo más rápido posible para así minimizar el tiempo de batalla y recursos, además de apoderarse de las provisiones del enemigo. El resultado de la batalla fue a favor de Alejandro, convirtiéndose esta en su primera gran victoria contra el imperio persa. Mientras Alejandro continuaba en su campaña, llegaría hasta Gordion, donde se contaría otra de sus anécdotas, la cual dice que llegando a la ciudad Alejandro se encontraría con un nudo que era imposible de cortar, pero aquel que lo lograra tendría el control de Asia. Alejandro, sin perder tiempo, decide cortarlo de tajo con su espada. Continuaría avanzando hasta entrar en Siria, donde sería el propio rey Darío
quien lo esperaba allí con su gran ejército. Pero el rey Darío tendría un problema, ya que su ejército, al ser tan numeroso, necesitaba de una gran cantidad de terreno para moverse. Nuevamente, el rey Darío tendría la ventaja numérica, pero Alejandro encontraría la forma de desplazar su fuerza para bloquear las tropas enemigas y atacar directo al rey Darío, obligándolo a escapar de la batalla. El problema es que en esa época, los reyes persas acostumbraban a llevar a toda su familia a la batalla, como una muestra de que saldrían victoriosos, y es así como el rey Darío dejaría atrás a su esposa, a sus hijas y a toda su familia. Lo normal en esa época sería que las mujeres pasaran a un harén y el resto fueran esclavos, pero Alejandro se comportaría diferente, pues él las trataría como de la realeza, con dignidad. Luego, seguiría su avance hasta llegar a Tiro, donde recibiría una carta del rey Darío, donde el rey Darío le dejaría el control de una gran cantidad de tierras en Asia Menor. Aquí se abriría un diálogo muy famoso entre Parmenión y Alejandro. Parmenión le dice: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría la oferta». Y Alejandro le contesta: «Por Zeus, que yo también aceptaría si fuera Parmenión, pero no soy Parmenión, soy Alejandro. Por lo cual, no me puedo conformar con las migajas que me quiere dar el gran rey». El rey de reyes decide conquistar Egipto, pero para el pueblo egipcio no es suficiente con un rey humano. Ellos quieren un dios. Es ahí cuando Alejandro visita el oráculo de Zeus Amón, y allí es donde Zeus Amón le confirma que es hijo de Zeus. Esto fue una propaganda política muy fuerte para convertir a Alejandro de un ser humano a un dios viviente. Una vez reabastecido su ejército y dejando planeada para Egipto la construcción de la ciudad de Alejandría, el ahora faraón de Egipto, Alejandro Magno, se lanzaría de nuevo a la batalla. La batalla final contra Darío sería en Mesopotamia, donde el rey Darío se acomodaría en un terreno que le daría ventaja a su numeroso ejército. Pero esto no serviría de nada, ya que un movimiento impredecible de Alejandro lo rodearía por la derecha hasta llegar al centro, y el rey persa saldría corriendo otra vez. Una vez Alejandro terminara con las tropas faltantes, se haría con el control de Babilonia. Estando allí, decide subir hasta la vieja Persépolis para destruirla. Esto como forma de venganza por la destrucción de Atenas hace 150 años. En este momento, se podría decir que la guerra ya se había acabado. Entonces Alejandro licencia gran parte de sus tropas griegas y se queda solo con los soldados macedonios y tropas mercenarias, ya que el propósito de Alejandro sería acabar con Darío, y comienza a perseguirlo por todo el imperio. Pero en una trágica jugada del destino, el rey Darío sería asesinado por Besos. Cuando Alejandro llega al lugar donde está Darío, según algunos historiadores, Darío aún está con vida y le encarga vengar su muerte. Hay quienes dicen que Darío ya estaba muerto, pero lo importante es que en ese punto de la historia es de donde se legitima a Alejandro como rey de Persia, ya que es Darío quien le encarga vengar su muerte. Si te gustó el contenido, te invito a ver el siguiente video.